quiero que ustedes me acompañen por favor a leer primero Filipenses 3. Vamos a leer el 10 y el 11 y pon mucha atención lo que dice la palabra de Dios. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo declaraba estas palabras y decía: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Ese increíble poder nos ha justificado. Romanos 4, 24 y 25 dice, Romanos 4, 25, en el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección nos justifica delante del Padre. Todos hemos pecado, todos. La palabra de Dios dice que no hay ni uno solo justo. Pero a través de esa muerte y de esa resurrección podemos ver que el Padre recibió el sacrificio. En el Antiguo Testamento podíamos ver que solamente una vez al año el sacerdote tomaba las palomas, los corderos, los carneros y los presentaba como sacrificio para expiación del pecado de todo el pueblo. Y de esa manera es que eran limpios, expiados sus pecados. Pero Jesús fue el Cordero perfecto, como dice Isaías, como raíz de tierra seca no había en él parecer ni hermosura. No tenía tal atracción porque fue desfigurado, fue, dice su palabra, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros merecíamos la muerte porque la paga del pecado es muerte, y todos hemos hecho cosas malas delante de Dios. No hay uno solo que no lo haga. Pero gracias a Dios que nos dio a Jesucristo, ese Cordero perfecto que fue inmolado en la cruz, fue entregado para justificarnos. Y por medio de esa muerte y de su resurrección somos aceptados, somos justificados. Y cuando el Padre nos voltea a mirar, cuando el Padre te ve a ti, cuando el Padre me ve a mí, hay justificación porque ve la obediencia de Cristo en nuestras vidas, porque ve a ese Cordero inmolado derramando su sangre y quedó satisfecho, completamente satisfecho, y fuimos justificados por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero podemos darnos cuenta que al resucitar de entre los muertos, Jesús venció la muerte. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera Corintios 15, 55 y 57. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos merecemos la muerte y sabemos que podemos estar muertos en vida, porque está la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. La muerte física es a la que en algún momento en nuestra vida todos nos vamos a enfrentar. Y no hay medicina, no hay remedio, no hay nada que pueda evitar esto, porque un día todos moriremos y Cristo no viene antes. Veremos la muerte. Y esa muerte es la muerte física, se separa de nuestro espíritu, nuestra alma, de nuestro cuerpo, y el cuerpo vuelve al polvo. La muerte espiritual es cuando tú andas en vida, respiras, caminas, pero espiritualmente estás muerto por tu pecado, por las consecuencias y por las decisiones que todos los días tomamos y que decidimos seguir en nuestros delitos y pecados. Eso nos trae muerte espiritual, separación de Dios y de nosotros. Y también está la muerte eterna. La muerte eterna es cuando nosotros morimos sin Cristo. Ya no hay más que se pueda hacer. Solamente espera o la vida eterna o la muerte eterna, separados por toda la eternidad de Dios.
Jesús venció la muerte espiritual. Y por medio de Él somos resucitados. Por medio de Él somos transformados, renovada nuestra mente. Y en el momento en que tú decides entregarle tu vida a Jesús, somos resucitados a una vida diferente. Nuestro pecado ha sido sepultado y su palabra dice: nunca más me acordaré de tus pecados, jamás. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, y nunca más me acordaré de ellos, jamás. Porque Él venció la muerte en la cruz de Calvario, y al resucitar venció a la muerte y tiene ese poder para levantarnos de la muerte espiritual. Tiene el poder para librarnos de la muerte física cuando enfermamos, y tiene el poder y la esperanza que nos da de que en un día, aun cuando muramos, Él nos resucitará, nos levantará de los muertos para estar para siempre con Él. Jesús venció la muerte. Jesús, a través de ese increíble poder de la resurrección, nos unió con el Padre. 2 Corintios 4:14, porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús, y que después nos llevará con Él. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Él lo levantó, y la muerte y la tumba y la roca, nada pudo detenerlo, y lo levantó, y hoy está a la diestra del Padre. Y nos da esta promesa maravillosa que dice que si un día nosotros estamos muertos o cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús, y nos llevará con Él para estar siempre con Él. Pero ¿saben una cosa? Lo más maravilloso es que su presencia prometida, que estaría con nosotros, no solamente es cuando Él nos resucite y nos lleve con Él al cielo. Esa promesa es vigente en este tiempo. Desde el momento en que tú lo recibes como tu Salvador, nunca más estarás solo. Su presencia estará contigo en todo tiempo, en toda circunstancia. Nunca te dejaré, dice su palabra, nunca te abandonaré. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. También sus promesas dicen que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre somos unidos con Dios, si no siendo dignos, porque es la verdad. Nadie tenemos la dignidad para presentarnos delante del Padre y decirle: aquí estamos, somos uno. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno solo, en esencia, en poder, en naturaleza. En el momento que Jesús llevó nuestro pecado, Él fue separado del Padre para que nosotros podamos hoy tener esa unidad perfecta con el Padre Celestial, pero no por nuestros méritos, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario y en su resurrección. También la resurrección cumplía profecías, más de 300 profecías se cumplían cuando Jesús resucitó de los muertos. Salmos 16, 10 y 11 dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David no solamente fue el rey conforme al corazón de Dios, sino profeta que declaraba estas palabras mucho tiempo antes de Jesús, y decía: porque no dejarás mi alma en el Seol. Jesús no se quedaría en el Seol, no se quedaría ahí preso. El Padre lo resucitaría. Y también nos dice que con su resurrección probó que Él era el Hijo de Dios. Romanos 1:4, y quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Algo increíble que tenemos que cada día levantarnos y declarar es que nuestro líder, Jesús, a cual nosotros amamos, servimos y tenemos presente en nuestra vida, Él es el único fundador que pudo hablar de su muerte y de su resurrección, y que lo cumplió.
Hay muchos pensadores, hay muchos hombres que fundaron religiones, hay muchas personas buenas, pero ellas han muerto. Y en su lápida dice que vivieron, nacieron en tal fecha y murieron en tal fecha. Y sus huesos, lo que los gusanos han dejado, están bajo el sepulcro. Pero Jesús dijo que sería muerto, pero que resucitaría al tercer día. Y Él es el único que lo cumplió. Él es el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Con sus dos naturalezas, la divina y la humana, Jesús murió como verdadero hombre, sufrió el castigo como verdadero hombre, fue desfigurado como verdadero hombre y resucitó y está a la diestra del Padre como Dios poderoso, Padre eterno, siguiendo en la misma perfecta unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Él es el Hijo de Dios. Y en su resurrección también nos trae una esperanza viva. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice: bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. También nos da la promesa de que nos levantará de la muerte. 1 Corintios 15, 20. Lo cierto es que Dios sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Él es primicia de los que murieron. Él es el primero que resucitó y tenemos la promesa de que si morimos y estamos en el sepulcro, un día Él vendrá y nos levantará. Resucitaremos con cuerpos glorificados y estaremos así para siempre con el Señor. Todas estas cosas las sabemos. ¿Alguien no sabía esto? Levante su mano, ¿quién no sabía? Alguien que no supiera lo que la muerte y la resurrección de Jesús nos da. Y declaramos y escuchamos y decimos: el Señor por medio de su resurrección nos da poder y resucita nuestros sueños y resucita nuestra vida y nos da nuevas oportunidades y nos empodera y podemos vivir en una vida plena, gozosa. Pero ¿por qué no vivimos de esa manera muchas veces? ¿Por qué teniendo a veces 5, 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio nos deprimimos y caemos en una desesperación, en una ansiedad, en una desesperanza, en un miedo, en un temor de pensar solamente en la muerte, de pensar en el futuro? ¿Por qué al enfrentar diferentes circunstancias no tomamos todas esas herramientas que tenemos en la mente y en el corazón, quiero pensar, para poder enfrentar cada circunstancia? Fíjate lo que Pablo decía en 1 Corintios 15, 42 y 44. Filipenses 3, 10, 11. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y yo me quedaba impresionada cuando leía esto, porque yo al leer esto quiero pensar que Pablo apenas había tenido contacto pues con Jesús cuando lo encontró camino a Damasco y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? De ahí en adelante su vida fue transformada, su nombre fue cambiado, ya no fue Saulo, se llamó Pablo, y me imagino que él declaró estas palabras y dijo: sí, yo quiero conocerte, quiero saber y experimentar de tus sufrimientos, de tu gran poder, del poder que te levantó de los muertos. Yo quiero conocerte. Pero no es así. Cuando Pablo declaró estas palabras, habían pasado 30 años que él había conocido ya de Jesús, que había tenido esa experiencia camino a Damasco. Habían pasado 30 años y Pablo, fariseo de fariseo, hombre culto, que se sabía la palabra de Dios, declaraba esto: quiero conocer a Cristo, quiero experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos, yo quiero experimentarlo. Él expresaba estas palabras porque sabía de su naturaleza caída,
y sabía que iba a necesitar ese poder increíble de la resurrección para enfrentar todo lo que venía día a día, día a día. Él tenía que enfrentar muchísimas cosas, empezando como nosotros, en el estar batallando con nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo era semejante a nosotros y muchas veces debió ser tentado, no una, no dos, muchas veces. Yo creo que nosotros conocemos a Cristo, conocemos lo que Él hizo por nosotros, pero muchas veces en nuestro diario vivir caemos constantemente en el pecado, constantemente caemos en el pecado. No queremos insultar, no queremos levantar chismes, no queremos hablar de las personas, pero nuestra naturaleza nos lo impide. Y cuando decimos lo voy a hacer, lo voy a lograr, en el poder de tu naturaleza, de tu carne, no vas a poder. Pero si tú acercas eso al poder de la resurrección, puedes hacerlo por medio del poder de la resurrección. Constantemente muchos cristianos y muchos estamos en pecados o en pecado deliberado, en pecados ocultos que a lo mejor no se ven, no podemos mirarlos, porque no se trata de que estás tomando algo que no te pertenece, no se trata de que estás haciendo algo que todos los demás podemos ver. Muchas veces caemos en pecados ocultos y Dios los conoce y Dios los sabe. Y Pablo sabía que podíamos caer en eso. Y sabes, por eso dice, quiero experimentar ese poder que te levantó de la muerte, porque solamente mediante ese poder es que yo voy a poder vencer todas estas cosas. Cuando tú estás viviendo una vida doble, nunca vas a poder salir de ahí si no te acercas tú al poder de la resurrección para que eso pueda someterse, para que ese poder increíble pueda resucitar tu vida, pueda resucitar tu espíritu y te hable a vida. El apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, hablaba estas palabras y decía, yo lo quiero experimentar todos los días, todos los días. Esto no está hablando de otra cosa, sino de la santificación. Él está hablando de eso. Dice aquí, para poder experimentar de una o de otra manera la resurrección de los muertos. Y quiero sufrir con Él y participar de su muerte. No hay forma en que tú puedas ser empoderado. La única forma en que tú puedes ser empoderado con el poder de la resurrección es por medio de la santificación. No hay otra. Puedes gritarlo, confesarlo, declararlo y decir, Él me empodera, su resurrección me empodera y estoy resucitado y mis sueños serán posibles. Y todo eso son emociones. La única forma en que podemos ser empoderados es por medio de la santificación. Y la santificación trae sufrimiento. Trae sufrimiento. Pero yo te puedo asegurar que las personas que no conocen de Cristo también sufren. Hoy lo estamos viviendo. Cristianos y no cristianos están sufriendo, ¿sí o no? Sufrimos enfermedad, sufrimos problemas, sufrimos con nuestros hijos, sufrimos en el matrimonio, sufrimos problemas, sufrimos de escasez, sufrimos de muchas cosas, cristianos y no cristianos. La diferencia es que nosotros tenemos el poder de la resurrección que nos planta y que nos levanta, que nos da esperanza, que nos renueva la mente constantemente. Ese es el poder de la resurrección y no hay otra forma sino por medio de la santificación. Por eso es que hoy hay muchas personas que son cristianos pero no tienen una vida en el poder de la resurrección. Muchas veces tenemos miedo y miedo a la muerte. Tenemos miedo de que alguien nos pida ayuda y no saber cómo responder, no saber qué decirle, porque nosotros no hemos comprometido nuestra vida en esa santificación. Y podemos justificarnos de muchas maneras y decir muchas cosas, pero delante de su palabra no hay otra forma. Si queremos participar de ese poder maravilloso en nuestra vida, en nuestro diario vivir, tenemos que entrar y ser parte del sufrimiento de Cristo. Tenemos que ser pasados por fuego para que podamos nosotros cada día, Dios, perfeccionarnos a través del fuego. Es la única forma. Y de esa manera es que vamos de gloria en gloria.
De esa manera es que podemos vivir y vencer a la carne que no puedes vencer. Es la única manera en que podemos vencer el pecado que se apodera. Y mismo Pablo decía, lo que no quiero hacer, hago. Esas cosas que yo digo que ya no quiero hacer, vuelvo a caer en lo mismo una y otra y otra y otra vez. Y eso nos pasa. Si somos sinceros, eso nos pasa constantemente. De una forma o de otra, caemos en lo mismo. Pero solamente es por medio del poder de la resurrección de Jesús en que nosotros podemos vencer todas esas cosas, todas esas tentaciones, enfrentar toda circunstancia. Y decía Pablo, fíjate lo que hice. Pablo dice en 2 Corintios 1, 8 y 9, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjate bien, Pablo había perdido la esperanza de conservar la vida, pensaba que iba a morir. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Entre ellos mismos dijeron, esto se terminó, aquí se acabó todo, vamos a morir. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Por medio del sufrimiento es que nosotros podemos ser perfeccionados. Y solamente a través de la imposibilidad es que podemos ver la intervención poderosa de Dios. Cuando no hay duda en que no fue nadie más, sino la mano poderosa de Dios la que intervino. Esa es la forma. Y a veces no queremos sufrir, no queremos padecer, pero es la manera en que nosotros podemos ver la gloria de Dios. ¿Cuántas veces tú has visto la mano de Dios en esos momentos tan difíciles, en los momentos más oscuros de nuestra vida? Cuando ya no hay esperanza, hemos visto cómo Él interviene de una manera poderosa. Interviene el poder de la resurrección y se hace presente en nuestra vida, como lo hizo con Pablo. Pablo decía, algunas de las cosas que declaraba, decía, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios y no de nosotros, afligidos en todos, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no destruidos, llevando siempre el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Quién puede declarar estas palabras? ¿Quién puede decir, estamos afligidos, pero no agobiados? Estamos perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Porque el poder de la resurrección opera en nuestra vida, está en nuestra vida. Y de esta manera es la única forma en que podemos vivir el poder de la resurrección. No tengas miedo. Estamos viviendo un tiempo donde el espíritu de temor y el espíritu de muerte ha invadido todo el mundo. No tu casa, no nuestro país, no un solo lugar, ha invadido el mundo entero. Pero Isaías 25:8 dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Jehová lo ha dicho. Él es el único que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Y hoy que estamos viviendo tiempos tan difíciles donde se ve, dicen, huele a muerte donde quiera. Hay muchos lugares, muchas casas, a lo mejor tu vecino, el que vive por ahí, el que conoces, hace días que no los ves, están pasando situaciones, están pasando momentos de adversidad y ellos no saben cómo enfrentarlo, ellos no saben qué hacer y mucha gente está muriendo en ese miedo, en ese pánico, porque no conoce lo que tú y yo sabemos. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros somos llamados a vivir en el poder de la resurrección todos los días de nuestra vida, para que cuando alguien toque a tu casa y te pida que le ayudes, tú tengas una palabra, tú sepas qué decir, tú tengas una oración,
tú puedas orar por esa persona. Y como dice Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar el corazón afligido, a levantar al quebrantado, a ayudar al que necesita, a mostrarle el camino, a enseñarle que hay esperanza. Pero nos acobardamos muchas veces y estamos bien encerrados en nuestra casa, con el cubrebocas, con el gel, con que nadie se nos acerque. No queremos saber nada más que de nuestra familia, que estemos protegidos y que la muerte siga siendo, y que Satanás siga invadiendo de miedo a las personas, y nosotros no queremos hacer nada al respecto. Hoy necesitamos levantarnos en el poder de la resurrección para vivir nuestra vida diaria, pero también para traer esperanza a quien no la tiene. No podemos callar, no podemos quedarnos callados, porque se nos va a demandar que no estemos haciendo nada por las personas. Se nos va a demandar por todas esas personas que están muriendo. Necesitamos levantarnos en ese poder maravilloso que levantó a Cristo, en todas las promesas que fueron selladas cuando Jesús se levantó de la muerte, y hablarlas, declararlas con propiedad, sin miedo, sin temor, para traer esperanza a todo aquel que lo necesita, aunque no sea tu familia, aunque no sea de tu sangre, aunque no sea nada tuyo, aunque no sea cristiano. Necesitamos tener el poder de la resurrección en nuestra vida en este tiempo y dejar que el Espíritu Santo nos use de manera poderosa. Él puede usarnos. Es la forma, el medio que Dios ha decidido hacer, porque tiene legiones de ángeles que Él podría enviar en este momento para traer esperanza a la humanidad. Con solo el poder, la autoridad de su palabra, Él podría desaparecer ese virus. Él podría traer el remedio. Él necesita, Él quiere que todos aquellos que hemos creído en el poder de su resurrección nos levantemos en su nombre y para gloria de su nombre, y comencemos a traer esperanza. No podemos callar, no podemos seguir con los brazos cruzados. Ha pasado un año completo, ha muerto mucha gente en nuestro país y en el mundo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros ya lo experimentamos. Les contaba, y ustedes lo saben, Morris tenía el 10% de vida, nada más el 10%. Y cuando estás en esa aflicción, como dice Pablo, cuando te encuentras en esa desesperación donde ya no hay esperanza de vida, solamente la intervención de Dios, y que no deja ni una sola sombra de duda de que es su intervención poderosa, el poder de su resurrección, levantando, rescatando de la muerte a las personas, a Morris, rescatándolo de la muerte. Cuando vemos eso, nos damos cuenta que lo que hemos creído, que lo que confesamos con nuestra boca es verdadero, es real. No es solamente palabras bonitas, es una forma de vida, una esperanza verdadera. Y no solamente lo puede hacer con Él, lo puede hacer con todos nosotros, con todas las personas. Claro que si Él decide, porque Él tiene la autoridad sobre la vida y la muerte, y Él decide que no hay vida, también sabemos que intervino el poder de su resurrección. Hay muchas personas que han muerto, cristianos que han muerto, pero han muerto en esperanza de vida, de que un día se levantarán y estaremos para siempre con el Señor. Eso sucederá, eso es verdad, pero hay necesidad. Necesitamos levantarnos, necesitamos traer esperanza en este tiempo. Ese conocimiento, no solamente Pablo quería amontonar y decía, quiero conocer más, quiero saber más, quiero repetírmelo de memoria y lo voy a declarar y lo voy a decir. Pablo decía, quiero conocer, intimidar. Esa palabra conocer no es de que ignorara, esa palabra conocer es de más íntimamente. Quiero estar contigo, Dios. Dios te puede usar. Si alguien te ha dicho, o si tú mismo has creído que por tu pecado, por lo que pasó, no puedes tú ser usado por el Señor, yo quiero decirte que eso es una mentira que has creído. Es una mentira de Satanás, y esa mentira te está enterrando, impide
que tú abras tu boca, porque el que te levantó a vida, porque el que te levantó de la muerte espiritual, te ha dado la potestad, la autoridad y el poder para declarar vida sobre los demás. Arrebatar de la muerte a todas esas personas que no tienen esperanza. Tú y yo lo podemos hacer.